Hola, buen día, ¿cómo están? A todas, a todos. Bienvenidos. Estamos en este espacio principalmente para poder apoyarles en todo lo que requieran y que hayan visto que estén teniendo alguna dificultad o tengan dudas respecto a la postulación a la línea de cine indígena, originario y comunitario. Está con nosotros nuestro director, Germán Monge, y a quien le voy a pasar ahora la palabra para que podamos iniciar esta sesión. Gracias, Gaba. Buen día a todos, a todos. Primero desearles unas felices fiestas. Espero que hayan pasado una buena Navidad y que estén preparando un buen año nuevo con todo lo que se merece. Bien, como decía Gabriela, este es un taller, un encuentro, una charla, o como se llame. Un poco para despejar las dudas que ustedes tienen, digamos, ya específicas de cómo llenar una cosa o a qué hace referencia cierto aspecto de la convocatoria. Eh, Normalmente las dudas van surgiendo a medida que vas haciendo la postulación, entonces me imagino que ustedes ya por lo menos han ordenado las ideas un poco, han debido salir algunas dudas. Y justamente esto es para eso, ¿no? Les voy a compartir los requisitos, vamos a comenzar con los requisitos de la convocatoria, los requisitos específicos. Ah, no sé si se ve Ahora la sí se ve. convocatoria. Ya, perfecto. Eh, vamos a hacerlo al revés. Vamos a primero revisar los requisitos mínimos, de ahí los formales, o sea, los específicos, los formales, y si tienen alguna duda con el método de postulación, cómo mandar, cómo ser, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si han tenido la oportunidad de revisar las otras convocatorias, de repente por curiosidad han revisado los requisitos de las otras convocatorias. Mucha gente está en la duda de si postular a cine, a la convocatoria de cine indígena, o postular a la convocatoria normal de producción. Perdón, Demetrio levantó la mano. Adelante, Demetrio. Buenos días, estimado Germán, a todos los Bueno, presentes, muchas gracias. Sí, quería consultar, por favor, en el caso de la convocatoria Cine Indígena, básicamente la estructura de los contenidos mínimos específicos es de un proyecto, ¿no? De un proyecto. Sin embargo, si uno lo compara con producción en la parte de documental, hay algunos requisitos, ¿no? Como el tratamiento, como el tema del registro a CENAPI y otros aspectos más a detalle en el caso documental, ¿no? Entonces nosotros si postulamos en cine indígena, podríamos añadir esos elementos, digamos, que no están allí enumerados en este apartado. Esa sería la pregunta. Gracias, Germán. Gracias a todos. gracias, Demetrio. Gaba. Sí, sí, en realidad, gracias, Demetrio. Como dices, está planteado más como un proyecto, un poco por la característica de a quienes también se quiere llegar, digamos, como proyecto comunitario y en esa medida que pueda ser planteado como un proyecto, además de que sabemos que es una realización audiovisual como tal. En todo caso, sí, ustedes pueden añadir lo que vean pertinente que va a potenciar su propuesta, o sea, van a tener el proyecto base, pero pueden añadir los otros requisitos, bueno, no requisitos, sino digamos otros elementos que ustedes vean que potencialmente van a, digamos, mostrar de mejor manera el proyecto que quieren hacer, ¿no? Entonces, es posible que puedan incluir aquello que estás mencionando. Sí, De gracias, Gaba. alguna manera, perdón, de alguna manera, esto, bueno, de hecho lo dice en la convocatoria, son mínimos específicos, o sea que no son todos, pero es lo mínimo que su propuesta debería tener, ¿no? Muchas Sobre eso gracias. ustedes pueden añadir. Ujú. Bien, gracias, Gaba. Sí, evidentemente es cierto, ¿no? Lo que tenemos que pensar, y lo hemos dicho y en el mismo encuentro en la convocatoria de producción, lo que el postulante tiene que hacer, así
como hacen los editores y los directores a la hora de editar, que piensan que en realidad trabajan para el público. Lo que deberían hacer los postulantes es pensar en la evaluación del jurado, es decir, cómo facilitarle al jurado para que entienda mi proyecto, para que sea claro mi proyecto y para que le guste mi proyecto. Entonces, sí, como decía Gabriela, estos son los requisitos mínimos. Si yo quiero ponerle algún tipo de referencias de otras películas, quiero poner, no sé, como bien has dicho, digamos, lo de Cenapi, etcétera, etcétera, no hay ningún problema. Ahora bien, ¿por qué nosotros, y esto espero que, digamos, hable conceptualmente de esto, ¿por qué nosotros no hemos puesto como equipo de cine el tema del CENAPI en los requisitos mínimos? Se preguntarán, digamos, ¿por qué en producción sí y por qué en cine indígena, originario y colectivo no? Sencillamente porque CENAPI normalmente hace el registro de propiedad individual a un autor. Es decir, reconoce y da la propiedad a un autor. Lo hacen muchas veces de forma colectiva, es mucho más trabajo porque tienen que firmar todos los del colectivo, etcétera, etcétera. Pero normalmente esa convocatoria está pensada en trabajar en colectivos, comunidades, pueblos originarios, etcétera, etcétera. Y siendo así, viendo la hermenéutica del trabajo del cine comunitario, del cine colectivo, es un poco a veces dificultoso el tema del CENAPI. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que la estructura y el concepto de producción es otro. Nosotros hemos querido, digamos, trabajar en este otro sentido, en otra forma de hacer cine, en otra forma de producir. Algunos lo llaman alternativa, yo no, o sea, yo personalmente no sé alternativa a qué, pero son sencillamente otras formas de hacer cine y por eso un poco los requisitos han variado, ¿no? Entonces, ya comenzando con los mínimos, el primer requisito es la descripción resumida del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Voy a subirle. Eh, es una descripción, es explicar no la historia del proyecto, no la historia de la película, sino el proyecto. Supongamos hay una comunidad Palmitas y quiere hacer una película, tiene 3, 4 comunicadores que están llevando adelante, pero toda la comunidad va a participar, digamos, ¿no? Y tienen una necesidad con una, no sé, empresa petrolera que está trabajando cerca y afecta a la comunidad, etcétera. Entonces han decidido hacer una película documental de denuncia, etcétera, etcétera. Esa es la descripción del proyecto. Ese es el sentido de por qué hacer el documental, de qué se trata el documental, de lo que se busca con el documental, de cómo se ha generado el documental, o simplemente queremos hacer una película, pero explicarlo bien, que va a haber participación de toda la comunidad, que los actores van a ser de la comunidad, etcétera, etcétera, o se va a trabajar con una productora de la ciudad, no sé. Explicar de forma muy clara el proyecto, repito, pensando en que el jurado, todos los jurados que van a ser de diferentes países, ya sea un colombiano, un peruano, un chileno, puedan entender perfectamente el proyecto. En eso consiste la descripción resumida del proyecto. El punto 2 es la sinopsis del proyecto. ¿Qué es la sinopsis del proyecto? Es la historia, esta es decir, la historia de la película contada en una página. Es decir, cómo comienza la película, la introducción a la película, cómo se desarrolla, cuál es el punto climático o catártico de la película y en qué termina. En una página, eso en una página. ¿Cuáles son las descripciones? O sea, cuáles son los personajes principales, quién es el principal personaje, qué sé yo. No pongan aquí nada de descripción de personajes u otra cosa. Es la película. ¿De qué trata la película? En una página. Cómo comienza, cómo se desarrolla, cómo llega a su punto máximo y cómo termina. Eso es todo. Objetivo general del proyecto. Esto, o sea, si bien la descripción del proyecto, digamos, se explica, en la descripción del proyecto se explica, digamos,
cuál es la hermenéutica, cuál es el concepto, el porqué del proyecto, los antecedentes, la historia, etcétera. Aquí es básicamente en un párrafo, máximo dos, poner cuál es el objetivo general. Siguiendo el ejemplo de la comunidad Palmito que le están construyendo, es denunciar para que la empresa de explotación minera desaloje los terrenos que son que es una tierra comunitaria de origen, por decirles, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ese es el objetivo, hacer el documental para gestionar el abandono de esta empresa, o lo que fuera, en el caso de que sea colectivo, ¿no? Ahí se ven generalmente los aspectos de los participantes, del colectivo, qué es lo que busca el colectivo con esto, a qué se quiere llegar. Lo mismo con los objetivos específicos. Pueden ser 1, 2, 3, 10, qué se quiere llegar, ¿no? Es decir, siguiendo con el ejemplo, digamos, el objetivo específico es sensibilizar a la población boliviana a partir de un documental sobre la invasión o la expropiación de terrenas de grandes petroleras o loteadores o lo que fuera, ¿no? El objetivo 2 es capacitar a nuestra comunidad, el objetivo específico 2, capacitar a nuestra comunidad en el manejo de herramientas audiovisuales. Objetivo 3, en fin, pueden ir haciendo todos los objetivos, pero mínimamente debe tener uno. Bien, población objetivo, número de personas estimado que será. O sea, el número de público estimado al que se pretende llegar, ¿no? De la audiencia, el público, población a la que se destina el proyecto. Colocar un estimado del número de público a quien estaría orientado el proyecto. Es un estimado. Esto es o sea, dónde yo estoy pensando exhibirla, cuánta población hay, por decirles, si la comunidad Palmito está a orillas del río Sena, en Benipando, y hay Palma Real, hay la población del Sena, hay, qué sé yo, 10 poblaciones, y yo sé que en cada población viven alrededor de 150 personas, son 1500 en mi objetivo promedio, y yo quiero llegar a esas comunidades con un data show, vamos a ir a comunidad por comunidad a exhibir la película, en fin, ese tipo de cosas. Poner el público y la población objetivo. Descripción de las actividades previstas. Aquí es una descripción de actividad por actividad, asamblea de la comunidad o reunión del colectivo, investigación o armado del guión, etcétera, etcétera. Hay una descripción de todas las actividades que se pretenden hacer hasta culminar la película. Filmación, etcétera. Aquí solo son las descripciones de las actividades. Los resultados esperados, ¿qué se quiere? Evidentemente, dentro del cine, de las otras líneas de producción, el resultado esperado es estrenar la película, pero muchas veces en el cine indígena, originario, comunitario, se busca alguna justificación, ya sea social, ya sea ambiental, ya sea política, no sé, qué resultados se esperan, o simplemente darle a la comunidad una película donde se puede identificar. Puede ser simplemente eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que se espera con la película? Medios de verificación. Se establecerán las evidencias documentales o de registro de la ejecución, informes, fotografías, etc. Los medios de verificación se declaran obligatoriamente para la solicitud de fondos intermedia y final. Ustedes, yo aquí tengo la duda, Gaba, ayúdame con esto. Imagino que tienen que hacer un listado de los medios de verificación que ustedes proponen para que se haga un seguimiento. No sé si estoy bien, Sí. esto es un poco... Sí, ustedes para cada actividad, o sea, como, bueno, en los proyectos se debe hacer, ¿no? Para cada actividad van a requerir, deberán plantear el medio de verificación, o sea, cómo es que nosotros como supervisores, como quienes van a seguir de alguna manera la ejecución del proyecto, nosotros vamos a tener evidencia de que ustedes realmente están cumpliendo con las actividades, ¿no?
Entonces, para cada actividad ustedes están planteando, por ejemplo, qué resultado se va a tener de cada actividad, y ese resultado lo tenemos que poder comprobar con alguna evidencia, ¿no? En algunos casos van a ser, normalmente las evidencias, en el caso de este tipo de proyectos, tendrían que ser más fotografías, como registros también audiovisuales, como making of, digamos, de lo que se va haciendo, pero también en el caso de que en la actividad haya habido compras, ciertos gastos, facturas, todo lo que ustedes vean posible de describir, digamos, en el proyecto, y que sea coherente, que corresponda a la actividad y que nos sirva de evidencia de que se ha realizado la actividad, básicamente. Gracias. Bien, seguimos. Fecha de inicio y fin del proyecto, detalle de... Detalle de fecha de inicio y final tentativos Fecha, del proyecto ajá. en el calendario. Es una especie de cronograma, más o menos, digamos. Es una planificación, digamos, por decirles, marzo, yo voy a hacer toda la parte del guión, la estructura del guión con mi colectivo. Abril vamos a preproducir, junio vamos a filmar, julio vamos a editar y pensamos terminarla para septiembre, junio, qué sé yo, entre todas las cosas, ¿no? Entonces, es un cronograma más o menos, o las fechas de inicio y fin del proyecto. Es un detalle de En fecha. realidad, Sí, 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 dale, ahí, dale, Gabo. Germán, en el cronograma que tienen como anexo, además de las actividades, deberían colocar, sí, en la la columna, digamos, que dice actividades, una que diga inicio del proyecto y marcarle con otro color, pueden hacer eso, y luego que terminarán las actividades, final del proyecto y también con color, y pueden incluir una fecha aproximada, ¿no? También en esta parte lo que pueden hacer es, sin necesidad del cronograma, o sea, más allá de que en el cronograma lo van a detallar, pueden hacer un pequeño cuadrito donde diga, solo con fechas, ¿no? Inicio el proyecto, no sé, 28 de febrero. Desarrollo del proyecto 28 de febrero, o 28 de febrero al 6 de junio, digamos, y entonces final del proyecto, ¿no? Se entiende que es 6 de junio. Es decir, lo pueden poner en un cuadro. La cosa es que sea explícito y que se vea claramente cuándo inicia y cuándo termina. Gracias, Gaba. Bien, el siguiente es el presupuesto. El siguiente requisito es el presupuesto, que está dividido en, digamos, 6 grandes segmentos, ¿no? Es decir, la preproducción y desarrollo y establecimiento del guión, investigación, locaciones y todo eso. Y aquí ya está el detalle del desglose. Esto está habilitado, esta plantilla está habilitada en la página. Entonces pueden bajársela y trabajar sobre esta, ¿no? Precio unitario, precio en bolivianos, total solicitado, total de contraparte. Si es que la comunidad va a poner algo o el colectivo va a poner algo, ya sean instalaciones, hay que monetizarlas, etcétera, 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 ¿no? Como les decía, la preproducción, la producción, la filmación, si se van a prestar cámaras, se van a alquilar cámaras, si van a dar las cámaras, de repente el colectivo, la comunidad o el grupo tiene equipamiento, en fin, todo eso se pone. Lo mismo con la postproducción. Seguros, aspectos jurídicos y financieros, es decir, aquí se ponen todos los trámites, desde el CIPAS, CRHAP, bueno, eso es para postulación, perdón, pero hay documentación, trámites que hay que gestionarlos, entonces todo eso se pone aquí, ¿no? Los gastos administrativos y de oficina, si es que se va a contar con algún personal administrativo y servicios, ¿no? Ese es el presupuesto. El siguiente es el cronograma que ya Gabriela les estaba hablando. Está, y yo un poco, digamos, sí tenía la confusión, digamos, aquí sí es donde describen un poco las actividades y en los meses que pueden hacer. Aquí sí, digamos, vamos a poner poco, digamos, el detalle de las actividades entre el inicio y el fin del proyecto. Es decir,
todo lo que es preproducción, desarrollo de guión, reuniones con las comunidades, reuniones con otras comunidades, gestiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es las plantillas que tenemos de presupuesto y cronograma. Finalmente, hay la copia del acta de constitución o personalidad jurídica del colectivo o grupo social organizado. Esto es bien importante porque esto es el equivalente a la empresa productora que está presentando para la línea de producción. Es decir, con esta acta de constitución o personería jurídica del colectivo, la comunidad, lo que fuera, se da una naturaleza jurídica, es como el certificado de nacimiento, es como el carnet de identidad de quién va a hacer todo eso, ¿no? Finalmente, el protocolo contra la violencia de género, el racismo y toda forma de discriminación, eso está en el anexo 5. Gaba, si puedes un poquito explicar esto, por favor. A ver, voy a tratar de... denme 2 minutitos, por favor. Disculpen, estaba sin audio. Mientras tanto, este anexo el anexo que tiene que ver con el protocolo, ¿cuál es la? Sí, correcto. Es un anexo que tiene puntos sugeridos, tiene 8 puntos sugeridos. ¿Cuál es la idea de este protocolo? Que ustedes elaboren un documento en el cual de manera explícita puedan manifestar cómo es que van a prevenir casos de violencia de género o cualquier otro tipo de discriminación durante el desarrollo del proyecto, ¿no? ¿Qué objetivos va a tener este su protocolo? ¿Cuáles son los principios que van a regir al trabajo, o sea, durante el proyecto, de la ejecución del proyecto, ¿no? Que estén bien establecidos, que estos principios con los cuales ustedes vayan a trabajar, no sé, de respeto, el principio de protección, principio de escucha. Bueno, ustedes ahí tienen que establecer qué tipos de principios van a establecer justamente para prevenir casos de violencia y de discriminación o para actuar en casos de violencia y discriminación, ¿no? Eso es básicamente el protocolo. Es un documento en el que se hace explícito cómo van a prevenir y cómo van a actuar en casos de violencia y discriminación. Entonces, por eso estos puntos son solo sugeridos. Los pueden utilizar, bueno, deberían contener estos puntos, pero ustedes pueden añadir, pueden ampliar, pueden hacerlo de mejor manera. Entonces, los principios rectores también tienen, como en el punto 3 dice, hacer explícito en qué ámbito se va a aplicar este protocolo, por ejemplo, durante el desarrollo de la producción, durante el desarrollo digamos, de todas las etapas, ¿no? Quiénes son los destinatarios, o sea, quienes sean parte obviamente del proyecto, las situaciones en las que ustedes van a actuar en caso de, y para ello sugerimos puedan revisar también las leyes vigentes al respecto, qué medidas van a aplicar, tanto preventivas como de protección, cuál es el procedimiento que van a seguir en caso de que reciban, por ejemplo, denuncias, cuáles son los canales, cómo van a actuar en estos casos y también cuál es la sanción que ustedes van a establecer en caso de identificar alguna, bueno, de comprobarse alguna de las denuncias que ustedes estén recibiendo. Bueno, no solo comprobarse, en el caso de recibir denuncias, ustedes también tendrán que actuar al respecto para brindar protección y para, bueno, para generar, digamos, las medidas necesarias, ¿no? Ese es el protocolo, como digo, son puntos sugeridos, ustedes lo pueden ampliar. El objetivo de esto es que durante el desarrollo de la producción del proyecto estén todas principalmente con la seguridad de que se genera un entorno de seguridad, de protección desde la producción integralmente, ¿no? Desde todo el equipo y con todo el equipo. Eso respecto al protocolo. Bien. Eso de manera general son los requisitos y el apunte de lo que son los requisitos. Como bien han dicho, se trata básicamente de un proyecto que tienen que desarrollar.
la idea de esta línea ya lo habíamos explicado, pero no está de más mencionarlo nuevamente. Es que realmente sean proyectos comunitarios, por eso el nombre también de la línea y por eso la diferencia, y no es como que se lo incluye porque cualquier otro tipo de proyecto podría estar en la línea de producción, ¿no? Pero la diferencia con la línea de apoyo de producción es que en este caso sí estamos hablando de proyectos que tienen esta característica comunitaria, que se plantean desde lo comunitario, se trabajan en lo comunitario, y es así como se genera el proyecto. Y por lo mismo, sí reiteramos nuevamente que en esta línea, por ejemplo, si no son proyectos comunitarios y solamente tienen temática indígena, la sugerencia es que se presenten a la línea de producción, ¿no? Porque ustedes han visto inclusive en los requisitos está la necesidad de un aval de la comunidad. Bueno, hay una serie de requisitos que ustedes y condiciones de base en la convocatoria que ustedes les indican claramente que los proyectos para esta línea tienen ese carácter, ¿no? Bien, no sé, me gustaría, somos pocas, entonces sí me gustaría escucharles todas las dudas, observaciones. Hay una pregunta en el chat que dice: ¿el fondo puede utilizarse para producción, postproducción o exclusivamente para una de estas etapas? En realidad, justamente por tratarse de proyectos con esta distinta característica y sabemos cómo se trabaja inclusive en la comunidad con la participación de personas de la comunidad que se requiere hacer un proceso, es que esta línea se ha pensado para ser apoyada en todo el proceso, ¿no? O sea, desde como han visto, la preproducción, la producción, la postproducción, en la medida en que el tiempo sea el adecuado. Nosotros sabemos que el tiempo es bien ajustado, pero en la medida que ustedes consideren que están en un proceso por el cual van a poder llegar inclusive hasta la postproducción, es posible utilizar los fondos para el proceso completo, ¿sí? También esta es una convocatoria que lo hemos conversado también bastante y hemos recibido retroalimentación. En realidad, todas las convocatorias han tenido una reunión de validación para ver que esté acorde al contexto, bueno, que sí cumpla con ciertos requisitos de rigor, pero también que sea viable, ¿no? Y es el caso específicamente también de esta convocatoria, que es primera vez que se lanza una convocatoria, como digo, específica, redundando, para el cine indígena originario y comunitario. Y por lo mismo hemos recibido también retroalimentación, hemos estado muy atentos a escuchar percepciones desde organizaciones, ¿no? Desde quienes trabajan el audiovisual indígena. Y en esa medida hemos recibido algunas sugerencias. Por ejemplo, el tema de la posibilidad de cerrar el proyecto en el tiempo que está previsto y con las condiciones que se requerían. Y en esa medida es importante que sepan que lo que se va a requerir en caso de que sean proyectos seleccionados, lo que se va a requerir como producto final mínimamente es el 100% de las imágenes filmadas, ¿no? Eso se va a requerir como producto final. Sí existe un factor que es como potencial, que se considera como potencial para efectos de evaluación. No es requisito, pero se considera como potencial, y es que el proyecto proponga que va a haber un estreno nacional hasta finales de 2025. Entonces, nuevamente, nosotros sabemos que el tiempo es bastante ajustado, pero en la medida en que ustedes vean que es viable tener un estreno en sus proyectos a finales de 2025, eso el jurado podrá evaluarlo como un elemento potencial, ¿no? Si ustedes se han fijado también cuáles son los criterios de evaluación. Entonces, esa es una puntualización que quería hacer. Lo mínimo que se va a requerir en caso de que su proyecto sea seleccionado es que ustedes entreguen el 100% de las imágenes filmadas durante la producción, ¿no? No sé, ahora sí, si tienen alguna consulta. Bueno, aquí hay más consultas. Dice, ¿el grupo social organizado se convierte como el propietario de los derechos de autor?
Si se trata de un proyecto comunitario, entonces se entiende que la propiedad es comunitaria también, ¿no? La idea es impulsar justamente este tipo de dinámica, de lógica de producción. En el caso de respaldo de gastos, pueden ser contratos como con recibos. Sí, en el caso de, por ejemplo, contrataciones para, por ejemplo, si están en ficción, seguramente van a requerir actrices, actores, van a pagar también a quienes sean parte del elenco o algunos o a técnicos, ¿no? Eh, entonces, en ese caso se va a requerir como respaldo contratos, recibos y fotocopias de carnet. Lo que sí es importante puntualizar es que ustedes, y si lo han visto en la convocatoria, está como requisito la contratación de una persona, de un profesional contador. Entonces deben llevar absolutamente todo su manejo contable con este profesional y nosotros como ADCINE no vamos a hacer retención de impuestos, es decir, nosotros no les vamos a descontar los impuestos. Pero sí ustedes, dentro del manejo contable que van a hacer, en caso de que no tengan factura, y eso seguramente su contador se los va a orientar, él va a ver de hacer la retención. Ustedes tendrán que hacer la retención y pagar vía formulario los impuestos correspondientes. Entonces, la sugerencia es que sí calculen el porcentaje de impuestos en sus presupuestos, es decir, piensen que todo lo van a hacer con factura, calcúlenlo así, como si van a hacer todo con factura, ¿no? ¿Cuál sería el concepto de comunitario? Puede ser un comité cívico, una cooperativa minera, una organización de palliris, ¿sí? ¿Correcto? No necesariamente es una comunidad, digamos, territorial, en un sentido territorial de la comunidad, o sea, que esté establecida en un territorio, organizada en un territorio como tal, sino que también pueden ser comunidades, por ejemplo, de palliris, puede ser no sé si un comité cívico, porque en todo caso ahí tengo algunas dudas, pero sí puede ser, por ejemplo, una cooperativa, puede ser comunidades de mujeres, comunidades de Colectivos, sí. jóvenes, colectivos, mejor dicho, está bien, sí, esa es la palabra, colectivos, ¿no? Entonces la idea es que el trabajo sea planteado de manera colectiva y comunitaria, ¿no? Bien, perdón, Maga, que yo quiero ser muy Sí, sí. específico en eso, perdón que te corte. Esa es Tranquilo. la principal diferencia entre esta convocatoria y la de producción. Es decir, en la convocatoria de producción hay un autor, hay un guionista, es un trabajo y un concepto de forma mucho más individual. Eh, Ustedes deben escuchar a los cineastas que dicen mi película, el productor dice mi película, el actor protagonista de esa película dice mi película. Entonces, hay como un concepto muy individual. Y como dice Gabriela, esta convocatoria es más para un concepto más colectivo, comunitario, grupal, de alguna forma, ¿no? Es decir, no hay la presencia de un autor, sino la autoría le corresponde al colectivo, al grupo de personas, ¿no? Eso quería así ser muy específico. Gracias, Gaba. Sí, sí, y justamente y nuevamente la recomendación, si ustedes identifican su proyecto como que es de una autoría más individual, que evidentemente trata sobre alguna temática indígena, pero no se va a realizar desde la dinámica comunitaria, la recomendación es que se presenten a producción, a la línea de apoyo de producción, no a esta línea. Bien, ahora sí podemos abrir el micrófono para todas. Aprovechen esta oportunidad, que somos pocos, y que ya es de las últimas que vamos a tener para poder aclarar todas, absolutamente todas las dudas que tengan. ¿Tienes un mensaje más, David? Ah, ya, sí, hay un mensaje, no lo estoy viendo, si me lo puedes leer, Honoris, porfa. Mira, Ah, sí, ya lo he leído, ya lo he respondido. El grupo social organizado se convierte como, ¿no? Sí, sí, se respondió ya. Sí. Sí, entonces decía, bueno, aprovechen ahora para hacer todas las consultas necesarias, todas, ¿no? Incluidas aquellas que piensen que pueden ser a veces uno piensa que algo puede ser muy obvio, pero en realidad no es tan obvio, entonces está bueno también preguntar. Eh, ¿Tienen más consultas al respecto de los requisitos que han visto en la convocatoria? Si están teniendo alguna dificultad
en el armado de sus propuestas. Esa es la idea ahora que podamos ver con ustedes. También si tienen alguna sugerencia. Sí, sí, adelante. ¿Qué tal? Buen día. Tenía algunas dudas respecto a la parte técnica en la entrega del material. En la convocatoria, perdón, la perdí, la tenía aquí a mano, disculpen un segundito. Habla sobre los aspectos técnicos de entrega, sobre entregar el material, ¿no? Entonces decía entregar en un disco el material para después de la filmación, si no me equivoco. Entonces, ese formato de entrega no creo que sea el que sale, el bruto que sale de cámara, sino tal vez una especie de proxies. Tenía la idea ahí. Digo, tenía la duda. Gracias, Freddy. Exactamente. A ver, estamos haciendo una cosa y voy a ser lo más sincero posible, digamos, y explicarles cómo ha sido el proceso de esa convocatoria. Nosotros, este proyecto lo hemos para financiamiento lo hemos presentado en abril del año pasado, hace casi un año. Pensando en que en junio, julio nosotros sí tenemos que lanzar la convocatoria y de tiempo a todas las etapas. En esa etapa, tratándose de una convocatoria donde no entra, digamos, o sea, las producciones no entran dentro de un star system, por llamar así, de un sistema de estrellas, es decir, no pagas un actor un montón de plata, etcétera, etcétera, no va a entrar a circuitos necesariamente comerciales, si no tienen otro fundamento, otra premisa a estas producciones. Nosotros hemos calculado los montos para todas las etapas. Nosotros entendemos, digamos, que muchos van a filmar en HD 1920 por 1080. Y esos son el material que va a salir de la cámara. Otros filmarán en 2K o 4K o 6K u 8K, digamos, de acuerdo a las posibilidades de acceso a equipamiento que tengan. Y esos van a salir en un formato RBC, creo que se llama, que pesa mucho más. Ahora bien, nosotros lo que estamos haciendo es gestionar, digamos, poco más de recursos. Estamos gestionando, no es ninguna promesa para poder complementar con con la producción. Si ustedes, con el monto asignado, llegan a cubrir preproducción, producción y postproducción, pónganlo. Si llegan hasta la producción, pongan en el primer requisito, que es la descripción del proyecto. Y el material que se va a pedir es un material HD en el disco. Es decir, se va a esperar la totalidad de la película filmada al 100% con las descripciones y con el material que sale de cámara, no necesariamente en DCP. DCP es el formato de exhibición. Entonces, si ustedes llegan a terminar la película con todo y tienen pronosticado terminar la película, eso les va a ayudar muchísimo con el jurado. Pónganlo. Si la van a hacer hasta la producción, pongan en la descripción. Pero lo importante es que el formato de presentación y ese disco duro es con el formato de cámara. Si necesitan hacer proxies, por decirte, firman en 6K y realmente el formato de cámara va a llevar 10 discos o 15 discos, se hacen proxies y se entrega 1, 2 máximo. Ya, sí, genial, gracias. Por ahí quería intervenir un poquito, ¿no? Porque decías grabar, porque vamos incluso a grabar en 6K, si hay la posibilidad, o 4K, y sacar por día, y vamos a grabar, ponerle mínimamente, se grabarán pues 15, 20 días o más, y la cantidad del archivo nativo de la cámara, pues pesadísimo, entonces, ¿no? Tendrían que ser 16, 20 gigas, entonces entregar, eso era la duda, ¿no? Pero ahora me has aclarado, muchas gracias, con el tema de los proxies. Y nada, quería preguntarte una cosa más en la parte de
el DCP. Ah, no, perdón, tenía una duda. Mencionaste que hay que entregar la película, pero ahorita me confundí porque dijiste entregar la película en discos duros, pero creo que estabas hablando de la primera parte que hay que entregar en DCP, y esta sería el segundo aspecto, que sería para los proxies, ¿no? La entrega para el segundo desembolso en realidad, ¿no? Entonces, creo que mis dudas están aclaradas. Lo único que tenía una duda ahí porque estaba viendo otras convocatorias, no sé si será lo mismo, pero dice que hay que entregar el DCP encriptado en ProRes 444 y con sonido 5.1. Eso es el exigido para el final, ¿no? Para su exhibición. Sí, ese es en el caso de postproducción. Postproducción que ya está la película filmada, se les da un recurso, es decir, se cofinancia un recurso para que terminen la película y se supone que ya deben tener todos los aspectos para terminar la película y tienen el producto final es la película terminada en DCP, que es el formato de exhibición. Ya, buenísimo. Muchísimas gracias. Esas eran mis dudas. Mil gracias. No, de nada, a vos. Germán, buenos días. Hola, Demetrio, adelante. No, Había alguien que Germán, quería hablar. Vladimir. Después, por favor, después. Perfecto, Vladimir. a ver, Germán, he estado revisando las convocatorias, ¿no? En el caso de producción, para la presentación del documental, son aproximadamente 18 pasos que hay que cumplir, ¿no? Está la hipótesis argumental, tratamiento, etcétera, ¿no? En este caso, para, digamos, cine indígena, solo hay 13 y me parece que, aparte, digamos, de los requisitos mínimos formales, para todas las categorías, ¿no? Mi pregunta iba en el siguiente sentido. A ver, en el caso de los requisitos mínimos formales para todas las categorías, en el caso de cine indígena, no está el tema de la inscripción a la de cine. Quería salir de esa duda, ¿no? Si la comunidad tiene que inscribirse como comunidad o lo gestiona, digamos, una persona, ese detalle. Luego, en el caso de los requisitos mínimos específicos, piden, digamos, la descripción resumida del proyecto, la sinopsis del proyecto, el objetivo general, que no está en el de producción, ¿no es cierto? Es muy diferente. Objetivos específicos, esto me imagino por el carácter, digamos, de trabajo comunitario que se va a realizar, ¿no? Porque, digamos, evidentemente están planteando que hay un proceso colectivo de intervención sobre la construcción del documental. Me parece que en ese sentido plantean la estructura de una manera diferente, ¿no? También plantean, digamos, la población objetivo a que vamos a llegar, por eso, digamos, un proyecto de intervención en términos casi etnográficos, ¿no es cierto? Luego plantean, digamos, las descripciones y actividades, resultados esperados, etcétera. Otra duda que tengo acá es el caso, digamos, del personal técnico, ¿no? Porque más arriba en la convocatoria dice que se financia ítems para contratación de personal, sobre todo esa parte, ¿no? Equipo técnico requerido, claro, se supone que evidentemente como es una comunidad, en nuestro caso, digamos, son un grupo de estudiantes de comunicación que son de una comunidad quechua en Potosí y que, digamos, quieren hacer un trabajo ellas, ¿no? Entonces, el tema de género también, claro que también hay algunos estudiantes, ¿no? Entonces, varones, ¿no? De tal manera que ellos más o menos conocen, digamos, el manejo del equipo, sonido, esas cosas, pero no están, ¿no? En los requisitos mínimos, no dice como en la convocatoria de producción, no menciona, ¿no es cierto? Porque en la convocatoria de producción menciona específicamente, ¿no es cierto?, el equipo técnico, ¿no? En cambio acá no. Bueno, me imagino que por esa razón han estructurado de una manera diferente, me parece interesante, ¿no? Entonces quería consultarte, ¿no? En el caso, digamos, de hacer la contratación del equipo técnico, tenemos que colocar, claro, en la parte de financiamiento, el personal que vamos a contratar, digamos, sonidista, camarógrafo, en términos, digamos, profesionales, ¿no es cierto? Esas eran mis dudas, Germán, muchas gracias. Sí. Sí, a ver, tal cual están viendo ustedes en la convocatoria, si ustedes se dan cuenta, evidentemente tiene una diferencia con las otras convocatorias porque nuevamente les digo, esta es primera vez que se está lanzando una convocatoria específica para este tipo de procesos, de realizaciones que tienen este carácter comunitario, por tanto se ha tratado
de que tenga cierta amplitud, ¿no? Respecto a cerrar más con algunos requisitos, como por ejemplo, del elenco que están mencionando, el equipo técnico. Pero, de todas maneras, y si ustedes han visto también el anexo del presupuesto, no tiene ítems específicos como están sugeridos en el de producción. Entonces, hay como esta posibilidad que, acorde a las características de su proyecto, ustedes incluyan los ítems en el presupuesto para cualquiera de las etapas que vayan a realizar, ¿no? Y puede incluir la contratación de servicios técnicos, puede incluir la contratación de servicios artísticos, en el caso del elenco, todo lo que ustedes vean conveniente que corresponde a su proyecto, que esté en coherencia con su proyecto, ¿no? Y respecto al requisito de registro de productora, sí está en la convocatoria, por si acaso. Sí dice que deben registrarse o sea, sí existe la posibilidad de registro como asociaciones honoris, ¿no? Perdón, estamos con honoris, que también es parte de nuestro equipo y él ve específicamente el tema de registros, pero por si acaso sí se está solicitando, si ustedes ven el requisito, en los requisitos formales, el requisito número 5, justamente dice fotocopia simple del registro como productor independiente o empresa productora, es como un estándar que se ha puesto, pero en realidad pueden tener el tipo de registro como asociación o la persona representante que va a ir como representante de la comunidad, del colectivo, se puede registrar como productor o productora independiente, ¿no? Eso, no sé si he respondido o Germán. Y Si esa quieres era la añadir duda, más. ¿no? Claro, está en la convocatoria, ¿no? Esa era mi duda precisamente, ¿no? De si, Sí. digamos, el grupo podía inscribirse a la de cine como un grupo de producción de la comunidad indígena, digamos, ¿no? Esa era la duda. Sí, Igual un Gracias. grupo, igual un grupo eh, en la comunidad puede ellos ¿cómo se llama? Reunirse, crear su acta en la propia comunidad y designar después a una persona que sea la que se registre en la cine como productor independiente en nombre de la comunidad. gracias, Honoris, una gracias. consulta. Acabas de manifestar que tiene que haber una acta, digamos, Un acta, de o sea, reunión. que se reúnen entre todos y deciden quién va a ser el que se puede inscribir como productor independiente, pero a favor de la comunidad, en nombre de la comunidad, ¿me entiendes? Ah, Si no ya, ya, quieren registrarse como colectivo. ya, gracias. Sí, exactamente. Gracias, Honoris. Gracias, Gaba. Básicamente es esa la situación, digamos, en cuanto al registro y la forma de hacer. Ahora, como les decía, Gaba, ustedes pues pueden poner las actividades. A ver, siguiendo el ejemplo que nos contaba Vladimir, que hay chicos que tienen ciertos conocimientos en el manejo de equipo, van a alquilar cámara, por decir, qué sé yo. Y puede ser que parte del proceso sea una semana de capacitación en el manejo de esa cámara. Pueden incluir en el proyecto, en el presupuesto, destinarle un mínimo, digamos, de contratar a un capacitador en el manejo de una cámara 2K, por decirles, y 3, 4 personas del colectivo, que son los que van a hacer la fotografía, se capacitan. Puede ser parte del proceso y del proyecto. Por eso es que dejamos las actividades libres a- para que ustedes las puedan rellenar. Eh, Eso, a ver, no sé si Gaba, Demetrio pidió la palabra. Demetrio. Estimado Germán, quería yo hacerte una consulta a ti. ¿Cómo sería el mecanismo, el proceso de trabajo con cine comunitario? ¿No? Bueno, en este caso, por ejemplo, Freddy y yo somos de CAM, ¿no? O sea, somos de un centro minero, pero que por razones de trabajo vivimos en la ciudad, ¿no? Entonces, volvemos a nuestro pueblo y allá hay comunicadoras, ¿no? Radialistas, ¿no? Que tienen alguna experiencia en comunicación y las Palliris, los mineros, quieren apoyar, ¿no? O sea, en este caso, ¿cómo sería para que realmente podamos cumplir el requisito de ser comunitarios, la metodología de trabajo? Saliendo un poquito lo que decías de un cine tradicional. Quisiera, por favor, una sugerencia. Gracias, Germán. Gracias, Demetrio, por la pregunta. Eso es importantísimo porque es conceptual. ¿Cuál es la gran diferencia? Y te voy a poner un ejemplo de comunitario también. Ah,
Lo que se busca con esta convocatoria es que la comunidad, el colectivo, el grupo o lo que fuera, el grupo de trabajo de gente, sean partícipes directos de la producción de la obra. Es decir, y aquí va mi ejemplo. Hay una película del 2016 que se llama Viejo Calavera, Dark School, que lo ha hecho Socavón Cine. Socavón Cine, evidentemente, es un colectivo, pero en ese colectivo, digamos, hay un director de fotografía, hay un sonidista, hay una persona que ha escrito el guión, es decir, pese a que es un colectivo, tiene un autor que se llama Quiro Russo. El autor de la fotografía es Pablo Paniagua, hay un autor de la banda sonora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos miembros del colectivo han encarado de forma autoral, es decir, individual, la película. Si tú ves la película, dice coproducido con la empresa minera Huanuni. Los de la empresa minera Huanuni, es decir, el sindicato minero Huanuni, ha sido parte de la producción en la medida en que les han brindado todas las instalaciones, les han dado hospedaje, han sido parte de la alimentación, es decir, les han dado mucha de la logística para la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no han sido parte de la filmación, es decir, han sido parte de la producción, pero no han sido parte de la filmación. No hay es decir, ningún miembro del sindicato minero Huanuni ha sido parte de la elaboración de la fotografía de la película. O ninguno, yo estoy seguro que varios de la empresa minera Huanuni tocan charango, ninguno ha sido intérprete de la música para la película, sino se ha hecho una película de forma tradicional, de forma autoral, si el grupo era un colectivo, se ha hecho con la participación de un sindicato, que es otro colectivo, y etc. Te pongo otro ejemplo, Jorge Sanginés hace cine indígena por la temática. Toda la vida ha hecho reivindicación, etcétera, etcétera. Pero él no es indígena. No es que sea un requisito ser indígena. Es decir, hay una autoralidad y una individualidad, digamos, en la forma de hacer la obra. Lo que se busca es que haya participación colectiva, comunitaria, del grupo de gente. Es decir, que el grupo de gente sea partícipe y haga la obra. No sé si he respondido a tu pregunta, Demetrio. Sí, perfecto. De hecho, por allá en Cami hay gente que toca instrumentos andinos, ¿no? Hay gente que habla quechua, por ejemplo, ¿no? Que es una zona quechua. Entonces sí, ya vamos a adaptar, digamos, la lógica individualista tradicional para poder hacer que la comunidad participe, ¿no? Incluso en la creación, con las ideas, con el título del nombre. Entonces, en ese sentido lo vamos a plantear, estimado Germán. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Hola, buenos días. Hola, Dalí, buen día. Buen día. Soy del pueblo Tacana y tenía una pregunta sobre los certificados RepHap y SIPASE, creo que se llama, y dice que todos tienen que tener eso. En el caso de yo quiero participar con la organización indígena del pueblo Tacana. Ahora, ¿todos los dirigentes tienen que sacarse esos certificados? No. En este caso, para efectos de la postulación del proyecto, por ejemplo, si eres tú o con otra persona más, que hasta 2 personas podrían postular, por cuestiones administrativas es mejor que en representación postule una persona, ¿no? Es la sugerencia. En ese caso, si eres tú, por ejemplo, el REHAP y el SIPASE tienen que ser tuyos nada más. No se necesita que todos los dirigentes tengan este documento. Ah, ya, genial. Eso era solo. Muchas gracias. Ok. Perdón, para ¿Alguna? complementar, O sea, eso simplemente. Si bien, digamos, por decirte, somos un colectivo de 20 personas y tú, Adalid, eres el que va a representar, tú tienes que sacarte el CIPAS y REHAB y tienes un protocolo de prevención de violencia de género, discriminación, etcétera, que justamente es el REHAB.
Entonces, ver de explicar, digamos, en el caso de que haya a media filmación, se enteren de que uno de los miembros del colectivo ha cometido algún acto delictivo en ese sentido, digamos, violencia contra la mujer, etcétera, etcétera. Ahí en el protocolo pueden poner, digamos, qué medidas se van a tomar en esos casos, ¿no? Es decir, se exigirá al personal el respeto familiar, la ética personal, la ética social. Bueno, yo personalmente considero que en las comunidades como la tuya, digamos, de eso ni se habla porque eso es natural. Aquí en la ciudad, digamos, sí tenemos que hablar de ética por las condiciones en las que vivimos. Pero bueno, esa sería básicamente la idea, Adalid. Está bien, muchas gracias. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Bueno, tengo una consulta respecto al armado de carpeta de producción. Bueno, en este caso, siendo cine indígena, deberíamos también nosotros armar nuestra carpeta de producción, donde incluya, claro, todos estos puntos que acabamos de revisar, pero tal vez nosotros podríamos extendernos un poco más, por ejemplo, añadir imágenes, porque nosotros tenemos planeado un viaje de scouting, digamos, ¿no? Donde ahí vamos a ver el tratamiento incluso de la fotografía, visualmente cómo queremos que se vea y planeamos capturar imágenes y para añadir en nuestra carpeta. También tal vez nosotros pensábamos añadir una carta de motivación del director, ¿no? Pero bueno, quería que me expliquen un poquito estos puntos, si estos puntos que acabamos de revisar deberían incluir como documentación o también nosotros podríamos volver a incluir lo mismo, quizá un poco más resumido algunos puntos, dentro de una carpeta de producción, quizá un poco más prescript, ¿no? Como le dicen, quizá un poco más visual. Bueno, eso, mi primera consulta. Sí, en realidad, como hemos dicho al principio, en la medida en que sus carpetas, ustedes pueden perfectamente armar una carpeta, pero debe incluir los puntos que se especifican además en la convocatoria como mínimos, ¿no? O sea, es decir, podrían elaborar su carpeta con todo lo que estás mencionando, pero que también contenga el planteamiento como proyecto, ¿no? Y que ese proyecto incluya a la comunidad. Esa es la idea. Entonces, sí pueden presentar una carpeta. Sí. Ahora, sobre la extensión, normalmente los editores manejamos, no es una regla, digamos, pero sí, digamos, un concepto en la duración de los planos, que es, la primera parte te aburre, la segunda te emociona, perdón, la primera parte te informa, la segunda te emociona y la tercera te aburre. Es decir, si es muy cortito, te quedas con la información sin ninguna emoción. Si es lo justo, te informa y te emociona. Pero si es muy largo, te informa, te emociona y después te aburre. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes se extienden demasiado en esta presentación de la propuesta, poniendo, voy a utilizar una palabra como mucha cháchara, digamos, el jurado lo va a leer muy por arriba, no, qué sé yo, y no lo va a entender. Lo que les aconsejamos es hacer, sí, una carpeta que tenga referencias visuales, que tenga visión del director, si es que quieren, si es que pueden, no está dentro de los requisitos obligatorios, pero sí pueden, pero que sean específicos, concretos y claros. Porque el jurado, digamos, tiene que leer varios proyectos, entonces es como nada, eso, si no se engancha al principio, lo va a leer ya muy superficialmente y si tiene buenas referencias, tiene una muy buena explicación, sí se va a interesar en eso. Gracias de todas formas, Ciseta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y mi segunda consulta sería respecto pensando y proyectando siempre lo mejor, ¿no? Sí, respecto a un circuito de cine. Sabemos que en Iberoamérica tal vez existen circuitos de cine de fomento, ¿no? En etapas específicas, por ejemplo, en postproducción o color, etcétera. Entonces, mi consulta es, si nosotros llegáramos con el presupuesto que se da en este proyecto, a una etapa de
producción. Sin embargo, una postproducción no la podemos realizar completamente como quisiéramos, porque también hay un costo de color, ¿no? De tratamiento ya posterior. Entonces, nosotros podemos con este producto aplicar a otros fondos iberoamericanos, si nos, en caso de que nos llegara a interesar. Y de la misma forma, en este caso, nosotros podríamos incluir en nuestra carpeta esta de producción como un ejemplo, ¿no? Como un plan financiero, digamos, tanto monto se va a destinar del fondo de AECID, ¿no? A este proyecto y después planeamos como un circuito, porque tengo entendido que en producción, en la otra convocatoria, también te piden como una planificación, ¿no? Como qué circuito va a seguir tu proyecto, cómo va a ser bueno, eso, ¿no? El circuito, básicamente. No sé si me he dejado entender. Sí, perfectamente, claro que sí. En la descripción del proyecto justamente es donde podrías explicar, digamos, que con esta postulación se pretende filmar la película y después postular a trabajos de WIP, se llama, normalmente lo llaman así, Work in Progress, o trabajos de último corte, corte final y todo eso que te cubren la etapa de edición y montaje y todo eso, ¿no? Pero sí es la explicación de eso y puedes hacerlo así, digamos, o sea, normalmente, ¿qué es lo que está pasando en el montaje, ¿no? Has terminado de filmar, se encierran el director y el editor, hacen un primer corte y a partir del primer corte buscan financiamiento para poder sustentar la etapa de postproducción. Se puede hacer eso, no hay ningún problema, eh, pero sí aconsejamos explicarlo, ¿no? Ya, perfecto. Y una consulta más que se me acaba de surgir respecto a esto es que, bueno, yo he estado, el equipo técnico que debería participar tal vez estoy un poco confundida con la otra convocatoria también, es bueno aclararlo ahora. ¿Cuán porcentaje de equipo técnico mujeres deberíamos incluir? Porque mi consulta va, yo he estado conversando con algunas compañeras, ¿no? Que se dedican a la postproducción y así, y claro, cotizando también como cuánto serían sus honorarios para esta cantidad de trabajo en el tiempo determinado. Y yo también quiero ser justa con sus honorarios, ¿no? Tal vez ellas me piden un monto que para mi presupuesto, primer momento, un poco excede, ¿no? Y por eso es mi preocupación, que capaz no llegamos a un buen montaje con color y como quisiéramos, porque también este, este proceso de los honorarios que ellas piden es lo justo para ellas, pero tal vez no alcanza para nosotros. No sé, es algo así que se me ocurre. Pero bueno, básicamente va a esto. Esa es una, y la segunda es el porcentaje de mujeres que debería incluir en el equipo técnico. No sé si existe alguna regla específica para esta postulación. Sí, se ha puesto, a ver, respecto a esto último específicamente, se puso como potencial el que al menos el 50% o más del equipo o de quienes van a participar en el proyecto sean mujeres, ¿no? Eso es como, no es un requisito, digamos así como que sí o sí debe ser el 50% más, pero se va a evaluar como algo potencial en el proyecto. Entonces ahí dependiendo cuántos son el equipo, ¿cierto? O sea, si son un equipo de 10, entonces lo ideal es que al menos 5 sean mujeres o más, ¿no? Pero como digo, no es algo que sí o sí lo tengan que incluir, es potencial. Idealmente debería ser así. Eso por un lado. Respecto a la planilla de pago, por ejemplo, claro, lo que tiene que pasar en realidad es que ustedes cotizando un poco, teniendo un promedio de lo que son las cotizaciones del trabajo que van a requerir, puedan establecer lo que ustedes pueden pagar en el marco del presupuesto que tienen, ¿no? Dependiendo también de la etapa que quieran realizar y finalizar en su proyecto, ¿no? Entonces, más bien ustedes deberían plantearse una planilla posible, viable, en el marco, o sea, digamos, dentro del presupuesto que está previsto como incentivo,
y en esa medida ver con quiénes pueden trabajar y cómo pueden negociar también los pagos, y en el caso de las mujeres, planteando, como digo, un promedio equitativo entre hombres y mujeres. Más que equitativo, es como ya sabemos más o menos cuánto, o cotizamos más o menos cuánto cobran técnicos, digamos, varones, y entonces plantear sobre esa vara que existe de cotización o ese promedio, las mismas condiciones para las mujeres, ¿no? Perfecto, sí, ya, buenísimo, muchas gracias. Creo que con eso termino mis preguntas. Gracias, Germán, gracias, Cava, igual. Germán, disculpa, una última consulta. Se me acaba, precisamente por la participación de la compañera, se me acaba bueno, a ver, en términos jurídicos, según algunas leyes del Estado plurinacional, por ejemplo, a ver, en la comunidad, nosotros en el grupo, ¿no? Las chicas hay dos hermanas, digamos, ¿no? Entonces hay una relación de parentesco. Es habitual en el AYU, ¿no? Porque la concepción del AYU como sociedad civil es muy diferente, digamos, ¿no? Y que no contempla la ley boliviana, ¿no? Por ese tema del nepotismo y demás cosas. Pero sucede que en el AYU, digamos, generalmente es habitual que los parientes no se observen, ¿no es cierto? Para temas jurídicos, yo te pregunto este tema. No habrá ningún inconveniente a futuro, digamos, en términos de observación de la ley 1178, etcétera. Esta participación, digamos, de hermanas o, digamos, esta relación de parentesco, eso quería consultarte. Si puedo responder, mira, en términos, digamos, administrativos, de auditoría y todo eso, el compromiso, el documento de compromiso y los desembolsos se van a hacer a nombre de la persona que está en representación de la comunidad, o de las dos personas que puedan estar, que van a firmar el documento de compromiso. Entonces, para efectos legales, de auditoría y todo ello, es como que los recursos se transfieren a estas personas, a esta persona, ¿no? Y ya después todo lo que ocurre respecto a los equipos de producción, y que se entiende de lo que tú argumentas, ya es una responsabilidad de ustedes, pero en todo caso la observación es con nosotros, o sea, nosotros tal vez no podríamos generar eso. Sin embargo, el tipo de, digamos, tanto de partida como de proceso que se hace es diferente. O sea, y como digo, en realidad el documento legal se firma con la persona que ha postulado el proyecto, no con todo el equipo, ¿cierto? Entonces, es eso lo que se revisa, lo que se audita, lo que en términos legales, financieros, es lo que procede, ¿no? Sí, ¿qué te quiero decir? Entiendo, digamos, el tema del nepotismo y está en la convocatoria. Los que no pueden ser beneficiarios son los funcionarios públicos, de acuerdo a la ley 1178, porque me imagino que te refieres a que en esta ley dice que no, el tema de nepotismo, no puedes contratar a familiares en tantos grados, etcétera, etcétera. Eso aplica a funcionarios públicos, es decir, no pueden participar ni ser directos beneficiarios los beneficiarios públicos, ni parientes de la ADCINE, es decir, es hasta segundo grado, ¿no, Gaba? Segundo o tercer grado de ADCINE, ¿no? Sí, sí, Ya, sí. es decir, mis primos hermanos, los primos hermanos de la GABA, ni siquiera sus primos podrían participar, ni de nadie de ADCINE, no pueden participar. Ahora bien, lo que decía Gaba, nosotros firmamos el documento de compromiso con un beneficiario. Ahora, ese beneficiario puede incluir a toda su familia si quiere, porque es una ejecución privada, no se ajusta a la ley 1178, no son funcionarios públicos. Pueden contratar a sus hermanos, primos, mamá, papá, abuelitas, todo lo que quieran y ejecutar el proyecto como quieran. Es decir, en resumen, la 1178 no aplica a la ejecución de estos proyectos, aplica a la ejecución nuestra de lanzamiento de las convocatorias, pero de ahí para allá no. Sí, y hay otra consulta, Otra, dice, sí, perdón, si puedo responder a lo que otra están. duda, Sí, antes adelante, que me Vladimir. olvide, perdón, Gaba. A ver, Sí, otra adelante. duda, Germán, justamente refiriéndonos a las leyes del Estado plurinacional y esta famosa ley que la 1178, ¿no? Cuando se realiza alguna actividad, digamos, de consultoría o de trabajo TESA en las instituciones públicas centralizadas o descentralizadas del Estado,
Lo que es lo siguiente, ¿no es cierto? Hay un plazo, digamos, la persona gana y tiene un plazo de 5 días para, digamos, presentar el proceso de planificación, etcétera, observaciones, y luego de ese proceso se procede, digamos, a la revisión del trabajo, o, digamos, se puede reformular o replantear algunos elementos del contrato, etcétera, ¿no es cierto? Bajo estas consignas jurídicas que se tienen en la contratación de trabajos en el Estado plurinacional. La consulta es precisamente en ese término administrativo. Se va a poder realizar eso una vez que, digamos, el grupo, las personas que ganen, ¿no es cierto?, van a tener este plazo de 5 días de presentación y luego de modificación del contrato de acuerdo a lo que está planificando el ADCINE. Esa duda también quería saber. Gracias. Ya. Bueno, en principio solamente para puntualizar, no la partida o la modalidad en la que se realizan el convenio con usted, el compromiso con ustedes no tiene que ver ni con consultorías, ni contrataciones, ni nada que se le pueda comparar, digamos, en términos administrativos, ¿sí? Es una partida distinta, pero sí va a corresponder una vez que ustedes son seleccionados y se les comunica que han sido seleccionados. A partir de ahí inicia una serie de trámites hasta llegar a la firma del compromiso. Más que serie de trámites, lo que va a pasar es que ustedes van a tener que formalizar todo lo que han presentado en términos de documentos, de requisitos, ¿no? Lo tienen que formalizar ya de manera física en las oficinas de ADCINE con el departamento jurídico. Van a tener una instancia también de orientación con el departamento financiero, con la jefatura financiera. Es decir, se formaliza absolutamente todo y se establecen los procedimientos. Este proceso lleva más o menos unas 2 semanas, que vamos a estar trabajando con los proyectos seleccionados hasta la firma del documento de compromiso, ¿no? Entonces, eso es lo que procede, y en ese documento de compromiso se establecen todas las condiciones, que algunas de ellas ya están descritas en la convocatoria. Se establecen todas las condiciones para que se proceda a el primer desembolso, y también a saber cómo es que ustedes durante el transcurso de la ejecución de sus proyectos van a tener que rendir informes, todo lo que se va a requerir de parte de ustedes y los compromisos también que va a asumir la ADCINE, ¿no? Así es como procede. No sé si te he respondido, Vladimir. Sí, gracias, Gaba, correcto. Me parece pertinente esa aclaración, ¿no? Bien, hay una consulta en el chat de Demetrio que dice sobre los gastos, las facturas, ¿a nombre de quién? Las facturas deben ir a nombre de quien ha postulado el proyecto, de quien, si tú, Demetrio, estás postulando el proyecto, las facturas tienen que ir con tu nombre, con tu NIT o número de carnet. No es necesario que tengan un NIT, ¿no? Pero debe ir como a cualquier compra que uno hace, aunque no tenga NIT, siempre va con su apellido y con su número de carnet. Dice, el proyecto luego se auditará en términos financieros, todo se va a auditar, todo el proceso de este fondo de fomento se va a auditar. Es un requisito que nosotros tenemos, bueno, y siempre se hace. Dense cuenta que estamos hablando de recursos de fondos públicos. Entonces, por tanto, nosotros somos sujeto de auditoría. Está establecido que tenemos que realizar una auditoría al finalizar todo el proceso del fondo y todos los proyectos, ¿no? Sí, gracias. Complementando este último punto, gracias, Gaba. Quiero aclarar que la auditoría nosotros la tenemos que hacer del proyecto general, del proyecto Fondo de Fomento. Si es que en medio de la auditoría nos dicen, y este proyecto del grupo tal, digamos que sí, ahí sí entramos a ver los libros contables. Por eso es que nosotros estamos exigiendo que todos los proyectos tengan contador, para que hagan los libros contables. Lo que te decía la Gaba. Es decir, tú compras, no sé, refrescos y el NIT tiene que ir a nombre de Nina, con el número de carnet o NIT, qué sé yo, y tú con tu contador harás el libro contable, registrarás eso y qué sé yo. O sea, y la idea que sí, ojalá que no, digamos, porque nosotros estamos haciendo las cosas bien. Pero en el caso de que tengamos que hacer, vamos a ir directamente a los libros contables, a trabajar todo eso y hacer esa primera revisión, ¿no? Como decía Gabriela, son recursos públicos, entonces tenemos que hacer un cuidado a los recursos públicos, tanto nosotros como ustedes, y por eso es que nosotros monitoreamos. No haber una auditoría específica para tu proyecto, por decirte. Puede ser en el caso de que
la auditoría general del proyecto Fondo de Fomento esté bien. Nosotros estamos cuidando todo eso, pero tomando los recaudos para Sin que no pase. embargo, sí, o sea, es correcto, la auditoría es al fondo de fomento, pero parte del fondo de fomento, la ejecución del fondo de fomento, la base de la ejecución del fondo de fomento es cada uno de los proyectos que van a ser seleccionados. Por tanto, sí pueden ser sujeto no de auditoría específica, pero los proyectos de revisión desde la auditoría general, ¿no? Para evitar cualquier digamos, inconveniente al respecto. De todas maneras, por eso se les está comentando, se les está informando que durante la ejecución de su proyecto ustedes van a tener una supervisión desde la DECINE y su contador tendrá que rendir informes. ¿No? No solamente ustedes van a tener que hacer el informe técnico y qué sé yo, de todo el procedimiento de la realización del proyecto, sino que de manera específica informes financieros. Entonces, durante el proceso ya van a tener, no una auditoría, pero desde la DECINE van a tener una supervisión de lo que van presentando, de los gastos que van haciendo, ¿no? Y en esa medida la idea es que se llegue al cierre del proyecto y cuando a nosotros nos toque la auditoría no tengamos ningún inconveniente. Eso requiere por eso el rigor de ustedes a la hora de realizar los gastos y la claridad desde sus contadores en los informes que van a rendir. Gracias, Gaba. Hay una pregunta más en el chat que dice, desde la comunidad del condenado, por favor, me gustaría saber qué se espera de esta categoría, cuál es el objetivo de esta categoría o qué se está buscando, qué va a hacer que sean elegibles o competitivos los proyectos para este fondo de cine. Bien, hay una discusión a nivel internacional dentro del cine, que es el tema del cine indígena o comunitario, ¿no? Países desde México, Colombia, Ecuador, Perú, creo que esos cuatro países ya tienen fondos específicos para el cine indígena, ¿no? Si revisan las leyes de Canadá, son avanzadísimas en cuanto a leyes de cine originario, los llaman cine originario, que es hecha, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con esto? Es que haya participación. Lo que estamos buscando es democratizar la forma de hacer cine o el acceso a hacer cine. Y te comento básicamente, antes el CONACINE, digamos, era una directiva de 5 o 6 personas y los amigos que tenían acceso a esas 5 o 6 personas eran los que podían hacer películas. Era así. Ha salido una ley del cine, el 2018, donde el espíritu de esa ley del cine es hacer fondos concursables. ¿Para qué? Para impulsar la industria del cine boliviano. ¿Qué entendemos por industria? Nos podríamos quedar hablando aquí todo el día, y a Gaba y a mí nos encantaría hablar de lo que es la industria cultural y todo esto, pero bueno, industria, digamos, son mercados, son una mercancía, por decirte, donde tú tienes que ir a un mercado, vender, comprar, distribuir como si fuera cualquier otro producto, solo que es cultura, digamos, y tiene un tratamiento especial. Y este componente busca justamente alternativas a estas formas tradicionales de hacer cine. Cine con participación de grupos, pueden haber grupos LGTBQR+, que participen, pueden haber grupos barriales que no son amigos de los exdirectores del CONACINE, que no tienen la suficiente estructura para entrar, digamos, a concursar a estas convocatorias de cine de industria, ni mucho menos, porque son exigentes y es carísimo. Entonces, digamos, estas convocatorias sí son para alternativas. Para nada, nosotros consideramos que sea cine amateur, cine no profesional, ni mucho menos. Es otra forma de hacer cine. Simplemente eso, digamos. Y lo que estamos haciendo es eso. Y también tal vez ahí complementando sobre lo que dice Germán, a ver, nosotros además, inclusive por la ley que está establecida, la ley del cine, tenemos como la responsabilidad de fomentar el cine indígena, entendiendo desde la perspectiva de derechos, ¿no? O sea, los derechos culturales, el derecho a crear, el derecho a expresar desde el imaginario propio de los pueblos.
lo que quieran decir, lo que quieran mostrar, y para ello generar condiciones para que puedan hacerlo, ojalá en las mismas condiciones que el cine de industria, por los privilegios que existen, que están claramente, que los conocemos, han logrado, ¿no? Entonces, la idea es empezar a generar estos procesos participativos en los que el derecho, justamente este tipo de derechos, que tienen que ver con los derechos culturales, sean ejercidos también desde los pueblos, ¿no? Eso es parte, además, de una responsabilidad también política que tiene que ver con la construcción del Estado plurinacional, que al nosotros ser además una agencia del Estado, estamos en esa misión, ¿no? Entonces, lo que se busca es eso, es la participación, es la posibilidad de que de que deje de ser un privilegio el hacer cine y audiovisual, y realmente se consolide poco a poco y procesualmente, porque entendemos que una convocatoria no va a resolver esto, pero se pueda consolidar como un derecho para todas, para todos, para las comunidades, para los pueblos, y también para generar de alguna manera esta posibilidad de que, y se los voy a poner un ejemplo, de que el cine indígena comunitario, que tiene larga trayectoria, que no es que con esta convocatoria ahora va a empezar a ver cine, ya no, o sea, hablamos de más de cuántos años, que una larguísima trayectoria del cine indígena, no solamente en Bolivia, obviamente, también empiece a tener otro tipo de circuitos, otro tipo de visibilidad. Y aquí me iba con el ejemplo, nosotros hemos estado haciendo la difusión de las convocatorias, y cuando la prensa, por ejemplo, pregunta y nos dice, ¿y por qué están haciendo una convocatoria específica para cine indígena? ¿No? Y no entendiendo justamente esta diferencia quizá que hay entre el tipo y la lógica de hacer cine comunitario, ¿no? O cuando nos dicen, qué lindo, sí, también hay mucho cine indígena, como lo ponen de ejemplo, ¿no? Y dicen como Utama, y nosotros decimos, no, o sea, sí, Utama es una película de tipo industrial que trata una temática indígena, pero el cine indígena es otro y tiene una larga trayectoria, pero no se conoce, ¿no? O sea, la gente en general no tiene claridad sobre lo que es hacer cine indígena, y en esa medida nosotros estamos en esa responsabilidad también de fomentar para que también pueda salir a otros circuitos, tenga otra visibilidad, y eso es lo que se está buscando, ¿no? Esa es la idea, eso es lo que se espera también. Ahora, respecto a qué va a hacer que sean elegibles o competitivos los proyectos, bueno, eso está establecido en la convocatoria. Nosotros tenemos que tener una base de criterios por los cuales el jurado tiene que realizar la selección o hacerlos elegibles, ¿no? Entonces, eso está claramente puntualizado en la convocatoria. Si ustedes me permiten compartir, ahí lo podemos ver. Denme un segundo, por favor. Ay, un segundito que se me fue la convocatoria no sé si Monkey Gilman la tienes a la mano. Se me cerró. Ahora sí, disculpe. Pero vamos a revisar estos criterios de elegibilidad, ¿cierto? Que están también descritos en la convocatoria, tal como también el procedimiento de evaluación. Existen criterios generales que tienen que ver justamente con que la propuesta sea colectiva, por tanto que se apoye iniciativas colectivas, que los proyectos respondan a necesidades o temáticas y narrativa colectiva, que aborden temáticas y preocupaciones de los pueblos indígenas originarios, campesinos y comunitarios, que contemplen prioritariamente como líneas transversales la descolonización, la plurinacionalidad y el vivir bien como pilares del Estado, que contemplen en su temática los derechos individuales y colectivos de los pueblos, ¿no?, indígenas, y la lucha contra el racismo y todo tipo de discriminación. El uso y presencia de idiomas indígenas propios de las producciones sí se va a valorar de manera especial, cualquiera de los idiomas que están establecidos en nuestra Constitución. Sostenibilidad social, esto es que los proyectos que incorporan actividades para el desarrollo comunitario, ¿no? Lo que hablábamos al principio, que se contemple en la realización misma de los proyectos la participación de la comunidad, y que no sea solo la participación, sino que este sea un tipo de participación que contribuya al desarrollo de la comunidad, ¿no? Y por otro lado, ya hay criterios técnicos específicos en relación a las propuestas que van a presentar
si hay una viabilidad técnica, esto es en relación a cómo está planificado, si hay consistencia en lo que se está presentando entre los requerimientos de guión, de las actividades que están propuestas, del cronograma propuesto, y que también tenga una viabilidad financiera, es decir, que todo lo que ustedes están proponiendo en lo técnico esté en coherencia con la parte financiera, ¿cierto? Y la coherencia general del proyecto, la propuesta artística como tal, la proyección y alcance de su proyecto, la potencialidad, lo que hablábamos, la posibilidad de participación de mujeres, pero también la posibilidad de que se proponga un estreno nacional para 2025. Y la participación ya aval comunitario, que también tiene un puntaje en la evaluación. Digamos que esos son entre los criterios generales y los criterios técnicos que van a hacer que una propuesta sea elegible. No sé si he respondido a quienes están de parte de la comunidad del condenado y si tienen alguna duda más. Bien. Perfecto. Bueno, estoy seguro que van a salir muchas más dudas en la medida en que vayan postulando, vayan preparando todos los respaldos, toda la carpeta que hay que hacer. Si es que tuvieran alguna duda, no duden en comunicarse con nosotros, ya sea vía mail, vía teléfono. Eh, Obviamente nosotros, les soy sincero, no trabajamos fines de semana, ni feriados. Sí, los días, digamos, pese a que nuestro horario de oficina es hasta las 4:30, estamos en la noche respondiendo mensajes, qué sé yo, capaz en algunos momentos, no inmediatamente, pero sí respondemos los mensajes. Entonces, nada, no duden en preguntar, no dubiten en despejar sus dudas, ni mucho menos. Estamos para eso, queremos ayudarlos, queremos que salgan bien los proyectos. Como dicen los árabes, si les va bien a ustedes, nos va bien a nosotros. Entonces, estamos para, para despejar sus dudas. No sé, Gaba, si tienes algo más. No, nada más, igualmente reforzar que estamos a disposición, sabemos que ya estamos en las últimas semanas para la postulación. Si han tenido alguna dificultad con el formulario, si, bueno, hay una recomendación sí que les quiero hacer a todos, que antes de que cerremos, por favor, hasta que no tengan todo, absolutamente todo listo, revisado en sus documentos, en lo que van a enviar, no adjunten al formulario. O sea, solamente cuando estén 100% seguros de que contienen toda la información que quieren enviar, que está todo revisado, que no les falta absolutamente nada, recién suban su archivo, porque este formulario no les permite editar información de las casillas, pero no les permite cambiar un archivo que ya se ha adjuntado. Entonces, la recomendación es que hasta que no tengan absolutamente todo listo y cerrado, oleado, sacramentado, lo que sea, no suban todavía su archivo, solamente con esa seguridad, adjúntenlo. Entonces, no hay problema que lo hagan en la siguiente semana o 2 días antes del cierre, ¿no? Pero que estén seguros de que está toda su información. Por lo demás, nada, estamos a disposición, cualquier duda adicional. Sí, y en las dudas formales también, para gente sobre todo que está alejada de las ciudades, Adalid, Vladimir, tengo entendido que están en comunidades, no duden en escribir un mensajito, un audio, qué sé yo, no hay ningún problema para un poco orientarlos en esto del CIPASI, REJAPE o algún otro documento formal que podamos hacer. Bueno, eso es. Eso es, muchísimas gracias y como ya saben, nos pueden escribir al WhatsApp o al correo también. O pueden pasar si están en La Paz, pueden pasar por las oficinas de la DECINE en horarios de oficina. Sí, muchas gracias, que tengan Gracias. un feliz año nuevo, que el próximo año sea un lindo año para todos, en calma, y que disfruten su noche de año nuevo. Gracias a todos, felicidades y hasta pronto. Muchas Chao, gracias. Germán, gracias. La grabación de esta reunión la vamos a compartir en el grupo de WhatsApp de Gracias. Listo, muchas gracias.